En este video vamos justamente a trabajar la parte de lo que es el análisis combinatorio. El análisis combinatorio debes tener en cuenta que es justamente un tema muy amplio, ¿no? Es un tema muy extenso y existen libros justamente, ¿no?, de que te hablan de análisis combinatorio. Y lo que vamos a hacer ahorita prácticamente es un resumen, ¿no? Un resumen de este capítulo. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Tienes que justamente partir de la siguiente manera. Tienes que partir justamente con lo que es el factorial de un número, ¿no? Eso es lo principal que tú tienes que tener en cuenta. Partimos entonces de esa forma, ¿no? Lo que es el factorial de un número, ¿ya? Factorial de un número. Vamos entonces a partir con ello, ¿no? Factorial de un número. ¿A qué denominamos factorial de un número? El factorial de un número vendría a ser justamente, ¿no?, el producto, ¿no? El producto justamente de la multiplicación de todos los números naturales desde la unidad, ¿no?, hasta el número dado. Así de sencillo. Profesor, no entiendo. Ya, ahora le voy a explicar qué significa eso, pues, ¿no? Cuando hablamos justamente del factorial, ya te expliqué justamente la definición, que es justamente, ¿no?, el producto, ¿no? El producto justamente de la multiplicación de todos los números naturales desde la unidad hasta el número justamente dado. Hay que tener en cuenta justamente algo importante justamente en el factorial de un número, lo que es la notación, ¿ya? Es decir, ¿cómo se denota un factorial de un número? La notación es simplemente lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, acá n factorial, ese es el símbolo justamente del factorial, ¿te das cuenta? Este es el símbolo del factorial. El símbolo de exclamación que tú lo denominabas es justamente el factorial. O también podría representarse de esta manera. Mira, justamente esta manera. Podría representarse así, ¿no? El factorial justamente de un número. Pero te soy sincero, no me gusta trabajar con esto. No me gusta. Yo justamente voy a trabajar con este símbolo que tú ves acá, ¿ya? Entonces significa que la definición que usted tiene que tener en cuenta es la siguiente. Mucha atención. Factorial entonces de un número, mira, el factorial de un número, entonces se va a representar de la siguiente manera. Mucha atención. Va desde la unidad, ¿no? 1 por 2 por 3 y así sucesivamente, mira, ve, hasta llegar justamente al número dado, que vendría a ser n. Entonces usted acá le puede colocar justamente n menos 1 si quieres, multiplicado por ¿cuánto? Por n. Entonces a ello se le representa o se le denomina justamente el factorial de un número, ¿no? Esto, por favor, tenerlo muy en cuenta, ¿no? A esto entonces se le denomina justamente lo que es el factorial de un número, ¿ya? Nada más, jóvenes. Eso tenerlo muy en cuenta. Ahí está justamente la definición, ¿ah? Acá tendríamos entonces justamente la definición. A ver, ejemplos, ¿no? Hay que justamente tener en cuenta los ejemplos. A ver, ¿cuáles serían entonces justamente los ejemplos, no? Mira acá, mucha atención. Ejemplito, para que lo tengas en cuenta, ¿eh? Nadie más sabe, ¿eh? A ver, si usted le coloca así, 3 factorial, usted coloca lo siguiente, ¿no? 3 factorial. ¿Cómo usted podría representar justamente 3 factorial? Facilísimo. El 3 factorial sería de la siguiente manera, mira, de 3 por 2 por 1. Así de fácil, mira. Ahí tienes justamente, ¿no?, la representación del factorial. 3 por 2, 6, por 1, sigue siendo ¿cuánto? Sigue siendo 6, mira. Ahí está el factorial. Si tú, por ejemplo, quieres sacar aquí, ¿no?, mira, 5 factorial, mira, 5 factorial. ¿Cómo se representa el 5 factorial? Un juego, mira, vas a colocar así. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Va desde la unidad hasta el mismo número que tú ves acá, ¿sí o no? Entonces, por favor, a trabajar, mira, 5 por 4, 20, ¿sí o no? 20 por 3, ¿cuánto vendría a ser? 180, ¿sí o no? 180 justamente por ¿cuánto? 20 por 3, ¿quién sería? 60, ¿no? 60 por 2, ¿cuánto vendría a ser? 120. Es decir, todo esto de acá representaría ¿cuánto, señores? 120, ¿no? Entonces ahí tendríamos justamente la estructura de lo que es justamente el factorial. Eso es lo principal que debes tener en cuenta. ¿Qué es un factorial, no? 5 por 4, por 3, por 2, por 1, 120. Así de sencillo, nada más. Ahora, después de estudiar qué es el factorial justamente, que es lo que me interesa, vamos ahora justamente a trabajar lo siguiente, ¿no? Vamos ahora a ver lo que es una permutación. ¿A qué denominamos justamente una permutación? Porque es importante justamente lo que vamos a estudiar ahorita, ¿sí o no? Lo que es una permutación. Una permutación es justamente un arreglo lineal, así se le denomina arreglo lineal,
en el cual importa el orden de los elementos. Entonces colocamos acá justamente, jovencitos, lo que es una permutación, ¿ya? Mucha atención, que se vendría a ser justamente parte de lo que es el análisis combinatorio, la estadística, ¿no? Es importante. Esto es importante ¿para qué? Para justamente resolver problemas de probabilidades, ¿sí? Para resolver ejercicios de probabilidades. Entonces vamos a ver lo que es permutación, ¿no? Y la parte de combinaciones. Más que suficiente para mí, es lo principal. Entonces, cuando yo te hable justamente de una permutación, podemos justamente definirlo de la siguiente manera, ¿no? Son justamente arreglos, mira, son justamente arreglos lineales, así colocamos, son justamente arreglos lineales en el cual importa, ¿no? Colocamos así, en el cual importa el orden de los elementos, ¿no? Así de sencillo. Ese vendría a ser entonces la definición de una permutación, ¿sí o no? Son arreglos justamente lineales en el cual importa el orden de los elementos. Es decir, que usted puede colocar la definición de la siguiente manera, ¿no? Entonces la definición usted lo va a colocar así, mucha atención. El número de permutaciones, mire, ve, el número de permutaciones de n elementos, mire, ve, de n elementos, el número de permutaciones de n elementos, obvio, todos distintos, tomados, mire, mucha atención, tomados de R en R, ¿no? De R en R sin repetición, será 2 puntos. Entonces, justamente, la definición se va a representar así, mucha atención. Justamente, permutación de n elementos, ojo, todos distintos, tomados de R en R sin repetición. Entonces, la formulita que usted tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Mucha atención, la fórmula es esta. N factorial sobre N menos R factorial. Nada más. Esa es justamente la maldita fórmula que usted va a emplear para trabajar justamente una permutación, ¿sí? En el cual para todo N tiene que ser mayor o igual que R. Esa es entonces la definición, jóvenes. Así de sencillo. Ahí tiene justamente la definición de una, pues, permutación, ¿no? De una permutación. Acá justamente lo vamos a encerrar aquí para que usted justamente lo pueda estudiar después. Mira, es importante. Así que mucha atención, ¿ah? Después va a tomar examen, ya saben. Entonces, eso es justamente lo principal que usted tiene que tener en cuenta. Ahí está, mira. Listo. La definición justamente de una permutación. Pero tú dirás, profe, me das la definición, todo muy bonito, bacán, ¿sí o no? Pero al final, ¿cuál será la aplicación? Ya, ahora vamos a ver la aplicación, mucha atención. Acá voy a explicarte justamente cómo se aplica justamente ello, ¿no? Es importante que usted conozca la aplicación de una permutación. Entonces colocamos acá justamente un ejemplito, pues, ¿no? Un ejemplito. Colocamos entonces acá justamente ejemplito, ¿ya? Un ejemplito. Entonces en el ejemplo yo podría justamente colocar lo siguiente. A ver, se tienen 10 atletas. Miren aquí, colocamos aquí. Se tienen, y así podemos colocar este ejemplo. Se tienen 10 atletas. Se tienen 10 atletas que participan en un campeonato, ¿sí o no? En un campeonato, ¿no? Entonces yo justamente te pongo la siguiente pregunta y te piden justamente de cuántas maneras pueden compartir el podio. Pueden compartir el podio, ¿no? Entonces ahí tendríamos justamente un ejemplo, ¿no? de lo que es una permutación, ¿sí o no? Se tienen justamente 10 atletas, ¿no? Que participan en un campeonato, ¿no? De cuántas maneras pueden compartir el podio.
Entonces, sencillísimo, ¿no? Usted tiene que ser acá observador. Tiene que usted primero saber qué significa un podio, ¿sí o no? A ver, ¿qué significa justamente un podio? En un campeonato justamente, ¿no? De justamente atletas, el podio justamente es esto, ¿se acuerdan o no? En el cual justamente acá podíamos identificar al primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, a eso se le denomina justamente el podio. Entonces dice, ¿de cuántas maneras pueden compartir el podio, sí o no? Si me están indicando de cuántas maneras pueden compartir el podio, eso significa, pues, jovencitos, de que importa ¿qué? Importa el orden, ¿sí o no? Está importando justamente el orden de los elementos. Pues en una permutación, lo que me interesa justamente, ¿qué es? El orden de los elementos. Acá está bien claro, mira, lo que me importa justamente en una permutación, ¿cuál es? ¿El orden de qué? El orden de los elementos. Ese es lo principal. Entonces, jovencitos, vamos a desarrollar esto. Pues no hay toque más. Resolución. Mucha atención. Si usted es observador, ¿cuántos atletas tengo? Tengo 10 atletas, ¿sí o no? Pero el podio justamente consta de ¿cuánto? De 3 lugares, ¿sí o no? Primero, segundo, tercer lugar consta el podio. Entonces significa que va a ser una permutación. Es decir, una permutación justamente ¿de cuánto? De 10 justamente, tomados ¿de cuánto? Tomados de 3. Ya tú eres vivo, mírale. Una permutación de 10 tomado de 3, ¿sí o no? Entonces, ello quiere decir que usted va a aplicar la fórmula, pues. El aplicar la fórmula significa, ¿no? N vale 10 y R ¿cuánto vale? R vale 3, ¿sí o no? Ya, ayúdame por favor, ¿cómo sería? 10 factorial, y abajo ¿qué colocamos? 10 menos ¿cuánto? 10 menos 3, justamente factorial. Esto de acá es un juego, señores, un juego. Si usted acá es observador, mire justamente lo que voy a obtener acá. Acá tendríamos entonces, mírale, 10 factorial, acá tengo justamente 10 factorial, y abajo que tengo 7 justamente factorial. Entonces, ¿por qué me voy a asustar? ¿Por qué me voy a desesperar? Simplemente usted va a hacer esto. 10, ¿por cuánto? Por 8, ¿por cuánto? Bueno, 10 por 9, ¿no? 10 por 9 porque es justamente un factorial, ¿no? 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Sería 10 por 9, ¿por cuánto? Por 8, ¿por cuánto? Por 7, pero tú lo puedes dejar ahí, mira, lo puedes dejar en 7 factorial y no pasa nada. Y esto de acá, jovencitos, ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 7 factorial, mira, entre 7 factorial. Entonces, en este caso, sí no tiene por qué asustarse, ¿no? Eliminamos, se elimina, y automáticamente tienes que multiplicar nada más, ¿no? Multiplica usted y el problema sale al toque, mira, ¿no? Acá sería justamente, ¿cuánto? 10 por 9 por 8. ¿Cuánto vendría a ser esto? Vendría a ser esto 720, ¿sí o no? 720 formas en el cual pueden compartir el podio. Esa sería justamente la respuesta, ¿no? 720 maneras en el cual justamente los 10 atletas pueden justamente compartir el podio. Entonces a eso se le llama justamente una permutación, señores, una permutación. Ahora cuando yo justamente te hable, ¿no?, de una permutación circular, porque existen otros tipos de permutaciones. Ya, a ver, mira, colocamos entonces aquí justamente lo que es una permutación circular. Entonces colocamos esto, ¿ya? Colocamos entonces aquí justamente una permutación circular. Permutación, justamente acá, circular. Mucha atención. Cuando hablamos de una permutación circular, significa cuando a ti te hablen en los ejercicios que se sientan alrededor de una mesa, ¿verdad? Alrededor de una mesa, ¿no? Alrededor de una fogata. A eso se le denomina justamente permutación circular. ¿Y cuál es la fórmula? Un juego. Un juego, mira. Colocamos aquí lo siguiente. Permutación, así, permutación. Permutación circular de n elementos. Esto se representa de la siguiente manera. Facilísimo, mira. n-1, ahí está. n-1 factorial. Ahí tiene entonces la fórmula para una permutación circular. Permutación circular de n elementos es justamente n-1 factorial, ¿no? Y ahí facilísimo, mira, tendrías ahí la justamente aplicación de una permutación pues circular, ¿no?
que es lo principal. Cuando a ti te digan, pues justamente, ¿no? Personas que se sientan alrededor de una mesa justamente circular, alrededor de una fogata, ahí tendrías justamente ello, ¿no? Permutación circular. Ahora usted también debe de tener en cuenta otra permutación importante. Permutación con repetición, que es importante que usted tenga que trabajar justamente conmigo. Entonces acá voy a colocar justamente lo siguiente, ¿no? Permutaciones con repetición, ¿no? Permutación o permutaciones, que es lo mismo, permutaciones con repetición. En el siguiente video voy a hacer justamente un ejemplo, ¿no? De permutación circular, permutación con repetición y la parte de las combinaciones también, ¿no? Que es lo principal que debemos tener en cuenta para entrar a lo que son probabilidades, por si acaso, ¿ya? A ver, empezamos entonces. Permutación con repetición. Una permutación, mire, una permutación, ¿ya? Una permutación de n elementos toma, bueno, justamente no todos distintos, por eso que es con repetición, tomados justamente de n sub 1, n sub 2, n sub 3, y acá le colocamos, ¿no? Punto, hasta n sub k, por eso se llama justamente permutación con repetición. Esto va a ser justamente igual a ¿cuánto? Mucha atención. La fórmula de esta permutación con repetición sería de la siguiente manera. Arriba colocas justamente n factorial, y abajo todos los números justamente que tú ves acá en factoriales, es decir, n sub 1 factorial, ahí está, n sub 1 factorial, por cuánto, n sub 2 factorial, por cuánto, n sub 3 factorial, por cuánto, y así sucesivamente, hasta llegar a ¿dónde? Por cuánto, n sub k factorial, ¿no? Entonces ahí tendríamos justamente la fórmula para lo que es una permutación con repetición. En la diapositiva está, así que no hay ningún problema. Eso lo tienen en la diapositiva. Pero igual justamente les estoy explicando así para que vean justamente, ¿no? Cómo se transforma esta formulita. Y bueno, igual como si estuviéramos en clase, ¿no? Ahí está. Eso es lo principal, señores. Nada más. Ahí tienes entonces justamente la permutación con repetición. Entonces en el siguiente video vamos justamente a trabajar lo que es, ¿no? Ejemplos, ¿no? De permutación circular y ejemplos justamente con permutaciones con repetición y también justamente la aplicación, pues, ¿no? De una combinación, que es lo que nos interesa. Listo. Gracias.